Hola a todos, muchas gracias por estar acá. A las personas que están cerca los invito también a escuchar. Voy a presentarnos primero. Mi nombre es Constanza Espinosa, soy cofundadora y directora de Fundación Glaciares Chilenos. Pueden encontrar nuestro stand acá en Cofradía Ambiental a mi mano izquierda. Y hoy día les tengo unos tremendos invitados para que hablemos más sobre glaciares, cuál es su importancia y también, como lo decía el título del panel, cuáles son los desafíos para protegerlos. En primer lugar, estamos acá con Alexis Segovia. Él es geógrafo, glaciólogo, docente de la Universidad de Chile e imparte los cursos Ecosistemas Glaciares y Glaciología Ambiental. Es miembro del grupo de expertos evaluadores Lista Verde Chile para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Un aplauso, por favor, para Alexis. Gracias. Y también nos acompaña Daniela Carrión. Ella es geógrafa, glacióloga de la Universidad de Chile, presidenta de la SOCHICRI, Sociedad Chilena de la Criosfera, e investigadora especialista en glaciares. Muchas gracias, Daniela. Para comenzar, y para que ustedes también conozcan a los panelistas, les tengo una pregunta a cada uno de los dos, y me gustaría saber cómo fue que cada uno conoció el mundo de los glaciares y cómo decidió y se motivó a especializarse en esta área. No sé si partes, Alexis. Sí, buenas tardes ya. Bueno, yo tengo un pasado, un poco una historia de cómo llegué a los glaciares, es poco extraña porque tengo un pasado de geógrafo urbano. Entonces, yo hice mi memoria de título en expansión urbana y en la costa. Luego entonces de ahí empecé a interesarme por el área más física, porque cuando uno está en la universidad muchas veces hay profesores que te van marcando también el camino de acuerdo a si te gusta, cómo hacen las clases, etcétera, te van gustando también ciertos temas. Entonces, luego de eso me di cuenta que no, me gustaba más el área física. Fui a conversar con un profe para mí que era un referente del área física, el cual me dijo... ¿en qué hiciste la práctica? Le dije, en la Municipalidad de Santiago, expropiaciones urbanas. Luego, ¿en qué hiciste la memoria? En expansión urbana costera. Me dijo, no tienes ninguna posibilidad de cambiarte al área física. Un par de años después nos encontramos en el Congreso, ambos exponiendo en la Cámara de Diputados. Así que, mira de quién te burlaste. Pero también tomé un curso de montañismo en la misma facultad con Jorge Quinteros, que falleció este año, un destacado montañista. Me empecé a interesar en los glaciares y luego se dio la oportunidad de trabajar en glaciares. Y desde ahí ya casi 16 años trabajando en glaciares hasta ahora. Antes de eso, cuando yo salía de vacaciones me gustaba ir a lugares fríos. Ahora como paso frío en la pega, me quiero ir puro al Caribe cuando salgo de vacaciones. Así que eso, Daniela. Oye, perdón, muchas gracias, Alexis, y también eso es como un buen indicador para las personas que están en la universidad y muchas veces piensan que lo que comienzan a emprender en las materias y en las prácticas es lo que va a definir su carrera para siempre y en realidad no es así. El mundo de los glaciares se puede descubrir también más adelante, así que bien por eso. Dale nomás, dale. Muchas gracias. Bueno, yo nací y crecí acá en Santiago. Tenemos el privilegio como santiaguino de estar rodeados de montaña y desde muy chica siempre me llamó mucho la atención. Pero fue cuando entré a estudiar geografía en la Chile, justamente con el curso del Pelao, con Jorge Quintero, que conocí el deporte, el montañismo, y empecé a desarrollar, empecé a viajar por Chile, a maravillarme con la geografía que tenemos como país. Y en esto, de la mano del desarrollo deportivo, viene justamente el Pelao, que aparte de ser un gran montañista, nidomensor, bailarín, él era muy pionero. O sea, hace 20 años atrás me decía, tenéis que meterte en la glaciología. Yo no sabía lo que era la glaciología. Y me empieza a invitar a expediciones científicas, donde yo conozco la labor que hacen. Y siempre me voy a acordar justamente en el glaciar Juncal Norte, que se encuentra en la quinta región, así que para que vayan a ver ese hermoso glaciar. Nada, yo venía bajando desde el glaciar hacia el campamento base y me acuerdo que veo el escenario, era el valle del Juncal con el Aconcagua de fondo y veo al científico al lado del río con un computador y yo dije, oh, eso es lo que yo quiero hacer toda mi vida.
Entonces hablo con el pelado y el pelado me dice, te lo dije. Y ya me empieza a presentar a otro científico y en esto aparece Gino Casasa, un glaciólogo muy importante que va a estar dando también una charla para que lo escuchen. Eh, y se empieza a hacer una sinergia entre el deporte, que es el montañismo, junto con mi profesión, que era la geografía. Y ahí empieza mi camino y desde ahí no paré. Súper, muchas gracias Daniela. Ahí yo creo que muchos de los que están acá y los que vienen a este festival también vienen del área del montañismo, así que obviamente este tipo de espacios es para que conozcan un poco más de los glaciares, que son los montañistas, además de los científicos, quienes están en contacto con los glaciares constantemente. Así que, de hecho, muchas de las fotografías que van a empezar a ir a ver en la pantalla acá atrás son colaboradores de la Fundación también montañistas, así que para que estén ahí atentos. Ahora, entrando en el tema ya más específico, te quería preguntar, Daniela, ¿qué es un glaciar? ¿Cómo se forma? Si me puedes contar de manera simple. Mira, hay hartas definiciones de glaciar, pero llegamos a un consenso, los científicos llegaron a un consenso para poder hacer esta definición, y es básicamente un cuerpo de hielo terrestre que fluye por gravedad pendiente abajo. Es más grande la definición, pero ¿qué quiero que quede en esto? Es que los glaciares son dinámicos, presentan flujo, no son una foto. Entonces, su formación es muy, muy lenta. Tiene que ver mucho con los controles climáticos y topográficos, entre otras cosas. Y pasa que cae la nieve y se va generando una metamorfosis de esta nieve para poder llegar al hielo. ¿Cómo explicarlo? Creo que, por ejemplo, cuando cae nieve, no sé si ustedes han ido a esquiar o han ido cuando cae recién la nieve, que es como una nieve muy aireada, que es como le llaman powder, que es como una nieve polvo, que es como un colchoncito, es una nieve que tiene muy poca densidad. Y después esta nieve va generándose una compactación, va pasando de neviza a nieve húmeda. Por ejemplo, si vamos ahora a la cordillera, vamos a encontrar una nieve que le llaman sopowder, porque es una nieve muy, muy sopa, que es como si tú estás esquiando, es como muy lenta. Entonces, esa es una nieve que tiene una mayor densidad. Y después, como en esta compactación, se va a empezar a generar, ya obviamente se va a empezar a salir un poco el aire y se va a empezar a generar el hielo. Y esa es una densidad mucho más alta. Entonces, así se forman los glaciares, y eso también es importante para la alimentación de los glaciares. Una de las cosas que nosotros también estudiamos justamente es la alimentación, y es cómo esa metamorfosis cada año se está produciendo en cada glaciar. Súper. Finalmente, los glaciares también, como lo mencionamos en la Fundación, son grandes ríos de hielo, para también dar cuenta que son dinámicos y que constantemente van cambiando. Uno visita un glaciar y al mes siguiente incluso ese glaciar no va a ser el mismo. Así que también las fotografías nos sirven de registro para ver cómo han ido cambiando los glaciares. Ahora, ya entendiendo qué es un glaciar y cómo se forma, Alexis, si nos puedes contar un poco más entonces por qué son importantes los glaciares para el planeta y para nuestro país también en particular. Bueno, con respecto a la importancia de los glaciares como premisa, ¿cierto? Antes de comenzar, es decir que los glaciares son mucho más que hielo, ¿ya? Mucho más que hielo y mucho más que su contenido en agua. Los glaciares, por ejemplo, a grandes masas de hielo, por ejemplo, Antártica, Groenlandia, campos de hielo, incluso no siendo glaciares por la definición que dio Daniel recién, pero la banquisa antártica y la banquisa ártica, ¿cierto? Que sería el hielo marino, que no es glaciar, sino que hielo marino, tienen una importancia muy importante en cuanto a lo que es el balance radiativo de la Tierra. Vale decir, la Tierra recibe radiación, y la Tierra entonces se calienta si es que esta radiación es absorbida por la Tierra. Las superficies blancas, como los glaciares, como Groenlandia, Antártica y todas las superficies blancas, devuelven la radiación. Por lo tanto, mientras más superficie blanca tenemos en el planeta, entonces vamos a tener menos calentamiento global.
Si la radiación es absorbida por el planeta, vamos a tener mayor calentamiento global, va a subir la temperatura, los glaciares se van a derretir, vamos a tener menos masas de hielo, menos superficie blanca, por lo tanto se va a generar un vórtice, ¿cierto? Un vórtice de continuo de menor capacidad de devolver energía a la atmósfera, por lo tanto los glaciares son importantes mucho a nivel global en el balance de radiación de la Tierra. Lo otro también que se menciona mucho es los cambios en el nivel del mar, ¿cierto? Si mientras más se derriten los glaciares, más aumenta el nivel del mar. Entonces, aumentando el nivel del mar, hay problemas, ¿cierto? Con las poblaciones costeras, con islas que están a muy baja altitud. Entonces, también los glaciares son un regulador, si es que los glaciares se mantienen, del nivel del mar. También los glaciares mantienen ecosistemas, ¿cierto? Los glaciares mantienen ecosistemas, humedales, también inclusive hay animales que viven o tienen toda su vida sobre un glaciar, como lo es el dragón de la Patagonia, y otros glaciares y otros animales que viven muy cerca del ambiente periglaciar, como serían los animales que nosotros quizás más icónicos, como el puma, el cóndor, y el zorro y otros animales que son más grandes y son más conocidos por nosotros porque son mamíferos, ¿cierto? Son más parecidos a nosotros, tienen los ojos redondos como nosotros también, ¿cierto? También mantienen los humedales, mantienen las cuencas con agua, mantienen los servicios ecosistémicos, ¿cierto? Que ayudan a las cuencas. Lo otro también son parte importante para hacer ciencia. Con el estudio de los glaciares podemos conocer cómo eran las condiciones climáticas en el pasado, hacer reconstrucciones paleoclimáticas también, además de otros estudios que también tienen relación con la ciencia. Y además, culturalmente, en muchas partes del mundo, incluso acá en Chile, mapuches, aymaras, quechua, y en los Andes peruanos, bolivianos, en el Himalaya, en el Kilimanjaro, en todas las cordilleras del mundo, existe una articulación social en torno a los glaciares con un misticismo importante sobre estos territorios que son tan inhóspitos, pero que proveen además de agua y proveen de recursos para la ganadería, para los cultivos, etcétera. Entonces, también son articuladores del tejido social en cuanto a la cosmología. Y por último, el recurso hídrico, y por eso lo quise dejar para el último, porque siempre se asocia inmediatamente glaciares con recurso hídrico, pero en realidad son mucho más que eso. Muchas gracias, Alexis. Y claro, muy importante entender toda la importancia que tienen los glaciares. También de repente nos cuesta visualizarlo porque, por ejemplo, hoy, acá en la región metropolitana, no es algo, este tipo de imágenes no es algo que vemos en nuestro día a día. ¿Ya? Entonces, en ese contexto te pregunto, Daniela, ¿cómo son los glaciares en nuestro país? ¿Cuántos hay? ¿Qué morfología tienen? Si nos puedes contar un poco más y también ahí entender cómo nos vamos acercando a la región metropolitana y cómo son estos glaciares. Bueno, según el último inventario de los glaciares realizado por la Dirección General de Aguas el año 2022, hay cerca de 26.169 glaciares a lo largo de todo Chile. Esto, según el CR2, que es un centro de investigación, es casi el 80% de los glaciares en Sudamérica. O sea, tenemos una un vasto recurso hídrico disponible. Y está a lo largo de todo Chile. Los glaciares se distribuyen a lo largo de toda la cordillera. Por ejemplo, en el norte podemos encontrar que predominan, por ejemplo, glaciares rocosos o glaciaretes. En la zona central, los glaciares de valle o de montaña. En la zona sur, por ejemplo, están muy asociados los glaciares a los volcanes. Y en la zona austral son los glaciares efluentes, que son básicamente los glaciares como están en la imagen. Campo Hielo Norte, Campo Hielo Sur, Cordillera de Darwin, por ejemplo. Los estudios que se han estado realizando, como se dieron cuenta, y tenemos una gran cantidad de glaciares y distintos tipos de glaciares, hemos estado viendo que no solamente hay una fluctuación en la horizontal, o sea, que hay un retroceso de los glaciares, sino que además la mayoría de los glaciares está adelgazándose, o sea, en la vertical están perdiendo espesor.
También estamos viendo procesos de fragmentación de los glaciares y actualmente, por lo menos en los últimos 10, 15 años, estamos viendo cómo los glaciares también se están cubriendo de detritos, cosas que son nuevas para nuestro país. Oye, muy impresionante la cantidad de glaciares de nuestro país. Básicamente, Chile es tierra de glaciares, así que creo que es importante que cada uno de ustedes, cuando ya termine esta charla, bueno, y puedan ver las que vienen, como de Gino Casasa, por ejemplo, de Cristian Donoso, que también va a hablar sobre glaciares, se queden con esa sensación, ¿cierto? Que nuestro país es tierra de glaciares. En ese contexto, Alexis, si nos puedes contar un poco más también de los glaciares que hay en la región metropolitana. Muchas veces las personas, cuando vamos a ferias o a colegios, no saben que hay glaciares en la región metropolitana. Entonces, si nos puedes contar y enseñar un poco más sobre ellos. Es difícil percibir que hay glaciares en la región metropolitana si uno mira la cordillera en enero o febrero, ¿cierto? No se ve nada excepto el glaciar del Plomo, que quizás es el único que se ve desde la ciudad. Es difícil saber si hay más glaciares, pero la región metropolitana tiene cerca de 1.200 glaciares. 1.200 glaciares con una superficie de 450 kilómetros cuadrados, que en términos simples son 45.000 canchas de fútbol aproximadamente. Ahora, ¿cuál es el equivalente en agua también que tienen los glaciares de la región metropolitana? 14 kilómetros cuadrados, cúbicos, perdón, porque es agua, 14 kilómetros cúbicos, que equivale más o menos a 56 veces el embalse en yeso a tope. Ahora, lo importante también es saber, como la caracterización glaciológica que acaba de hacer Daniela, cuáles son o qué es lo que predomina en la región metropolitana. Y en la región metropolitana el 60% de los glaciares son glaciares rocosos. Y los glaciares rocosos son una mezcla de hielo y roca cubierta con roca. Yo siempre lo explico como que imaginemos un pan de Pascua, ¿cierto? Un pan de Pascua que en la masa tiene fruta confitada o almendras, si es que no le gusta la fruta confitada, y está cubierto por una masa dura encima. Entonces, los glaciares rocosos es eso, mezcla de hielo y roca cubierto con roca. Pero no se ven mucho los glaciares rocosos, son difíciles de detectar, pero tienen una particularidad, son mucho más resistentes al cambio climático que los glaciares descubiertos, porque la capa rocosa que los cubre los mantiene aislados del contacto directo con la atmósfera. Entonces, son muy poco variables en el tiempo y son mucho más resistentes al cambio climático que los glaciares descubiertos. Y en cuanto a la región metropolitana, estudios desde el 1988, 87, 88, hasta estudios actuales del 2021, ¿cierto?, indican que el aporte hídrico de los glaciares a la cuenca del Maipo es de aproximadamente 2/3, o sea, sobre el 60% de aporte hídrico es de los glaciares en los meses de verano. ¿Ya? Es importante decir que en los meses de verano porque el aporte que nosotros estamos teniendo en este momento es de nieve. Ya desde que termina el invierno hasta que se termina la nieve, es aporte de nieve, y luego que la nieve se termina de fundir, ahí es recién cuando los glaciares empiezan a surtir agua a las cuencas. Por lo tanto, en años secos los glaciares van a surtir agua durante casi 5 o 6 meses, y en años húmedos los glaciares podrían surtir agua solamente durante 3 meses. Por eso es importante que caiga mucha nieve y alimente los glaciares o los mantenga en un estado relativamente de equilibrio. Muy impresionante también el aporte de los glaciares en la región. Comentar también que los glaciares acá, si bien son poco conocidos, están también a la merced de grandes empresas que han provocado daños a estos glaciares. Hay varios proyectos y campañas en las que como Fundación Glaciares Chilenos también colaboramos. Pueden también visitarla, están acá en Cofradía Ambiental, como la campaña Queremos Tupungato, que no sé si la conocen, que es una campaña que también busca proteger los glaciares de la región metropolitana. Entonces, ustedes que viven, me imagino, en esta región, los invito también a conocer un poco más sobre los glaciares de la región, por qué son importantes, la importancia del aporte hídrico que generan tanto el río Mapocho como el río Maipo, entre otras grandes también importancias como el tema de la fauna. Como les digo, pueden ahí visitar a los stands para aprender un poquito más sobre eso. Y en ese contexto también queremos avanzar un poquito al tema de la protección, como ya lo esbozamos un poco antes. Ya entendimos qué es un glaciar, dónde se ubican, por qué son importantes,
pero aún así nos encontramos en un escenario donde los glaciares están completamente, digamos, sin una protección de manera directa y específica. Hoy en día los únicos glaciares que tienen un grado de protección son los glaciares que se encuentran en áreas protegidas, que en su mayoría son los glaciares de Aysén y Magallanes, ¿cierto? Finalmente también los más conocidos, los glaciares descubiertos que vemos siempre en las imágenes. A pesar de eso, en enero de este año, la ONU decretó el año 2025 como el año internacional por la conservación de los glaciares. También eso va a ser un hito muy importante, ya que todas las organizaciones y centros de estudio nos vamos a volcar hacer medidas mucho más concretas el próximo año, porque va a estar al alero de este decreto, ¿cierto?, de esta declaración. Y también promulga por primera vez el 21 de marzo como el Día Mundial de los Glaciares. Ese es un hito muy importante, porque las efemérides ambientales nos permiten volcar todas nuestras energías de difusión y educación ambiental en los glaciares, y además compromete a nivel estatal generar acciones concretas de protección, ¿ya? Así que el próximo año, 21 de marzo, no lo olviden, igual vamos a estar anunciándolo en su debido momento. Y además, en ese contexto, en conjunto con Fundación Plantae, también lo pueden ubicar acá al ladito en Cofradía Ambiental, presentamos una moción parlamentaria para, en marzo de este año, en el Congreso para declarar el Día Nacional de los Glaciares también el 21 de marzo. Es distinto al Día Mundial, porque los días mundiales, las efemérides mundiales, lo que realizan son acciones a nivel global, ¿cierto? Las emisiones, ¿cierto?, de las grandes empresas, que sin duda es muy importante y de las acciones más difíciles. Pero a nivel nacional también es importante porque genera acciones concretas en nuestro país, leyes de protección más específicas a nuestro territorio y a nuestras comunidades. Entonces, en ese contexto, ya pasando a temas de protección, me gustaría preguntarle ahí sobre el tema de la ley. Me parece que Alexis era quien iba a indagar un poquito más. Muchos nos preguntan siempre, y es algún tema bastante recurrente, es por qué no hay una ley de protección de glaciares y por qué han habido tantos proyectos que no han surgido ningún fruto. Bueno, respecto a la ley de glaciares, yo suelo poner el punto específico de la conciencia ambiental sobre los glaciares de la población en general con el proyecto Pascualama, entre el 2001 y el 2003, con este proyecto que pretendía sacar ciertos glaciares de un lado, ponerlo en otro, o sea, remover los glaciares y ponerlo en otro lado, para dejar el terreno descubierto para hacer una minería, un rajo para una minera de oro. Antes de eso los glaciares eran mutilados, eran seccionados, cortados, les ponían material de descarte encima y nadie se enteraba, nadie decía nada. Con Pascualama yo como que cito, como que pongo ese punto donde empieza la conciencia ambiental y no es tan antojadizo esa fecha, porque de hecho el 2005 parte el primer proyecto de glaciares que indicaba solamente cómo poner un artículo dentro de la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente que protegía los glaciares. Desde ahí hasta la actualidad, hasta el 2018, básicamente se han sucedido varios proyectos de ley con amplia discusión en la Cámara de Diputados y en el Senado, en comisiones de la Cámara de Diputados y el Senado. Y entonces más bien las piedras de tope de los proyectos de glaciares se centran básicamente o se han centrado en cuáles glaciares van a proteger. ¿Por qué? Porque en un momento está toda la parte ambiental de que quiere una ley muy restrictiva con los glaciares, y está toda la parte productiva que quiere una ley muy laxa, si es que se hace con los glaciares. Entonces, en un momento, ¿cuáles son los glaciares que se van a proteger? Porque propuestas han habido de proteger solamente los que están dentro de parques nacionales y reservas. Bueno, eso ya tienen un grado de protección, entonces, ¿en qué avanzaríamos si es que solamente se protegieran eso? También se ha propuesto no proteger los glaciares rocosos, porque los glaciares rocosos tienen menor contenido de agua. O no proteger los glaciaretes por ser tan pequeños. Entonces, las preguntas son, ¿cuáles son los glaciares que hay que proteger? Hay que proteger efectivamente todos los glaciares, los que están dentro de áreas protegidas, los que están fuera de área protegida, glaciaretes y glaciares rocosos. Ha sido la piedra de tope o uno de los escollos que hay que salvar. En la última ley del 2018 se estaba proponiendo efectivamente proteger todos los glaciares. Dentro o fuera de área protegida, rocosos y glaciaretes. Y lo otro también es cuál es el rango de protección, cuál es el buffer, ¿cierto? Cuál es el área de protección que se le va a dar a cada cuerpo de hielo. O sea, cada cuerpo de hielo está protegido, ya, bueno.
pero cuántos kilómetros, cuántos metros del glaciar desde el frente va a estar protegido también. ¿Por qué? Porque no hay un rango, no hay nada científico que te explique cuál va a ser ese rango. Más bien todos han sido antojadizos, 500 metros, 300 metros, 1000 metros los rangos que se han barajado. Y por último, y quizás también uno de los más grandes problemas de que salga una ley de glaciares es la retroactividad o la no retroactividad de la ley. Vale decir, si se aplica una ley, o sea, si se zanja una ley hoy por hoy y dice que no se pueden intervenir glaciares por bla, 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 bueno, es de aquí en adelante o los que ya estuviesen impactando glaciares de acuerdo a lo que dice la ley, tienen que allanarse a lo que dice la ley. Y esa también ha sido una de las grandes piedras de tope de que se pueda o no tener una ley, que este artículo transitorio de si la ley puede ser retroactiva o debe ser retroactiva o no debe ser retroactiva. De verdad tenemos muchas tareas pendientes. Van a ser casi 20 años desde el primer proyecto de ley de protección de glaciares y no se ha avanzado al respecto. Ahí también, Daniela, te quisiera preguntar cuáles son los principales desafíos entonces que tú ves en que se concreta una protección específica para los glaciares de nuestro país. A ver, creo que hay una frase que la he visto bastante, que es conocer para proteger. Y en este sentido, nos hemos unido, obviamente, dentro de este escenario de cambio climático, que es una realidad y que la estamos percibiendo, o sea, con altas temperaturas, todo lo estamos viviendo diariamente, con precipitaciones extremas. Y en este sentido, investigadores, científicos, la academia, nos hemos juntado justamente y armamos esta comunidad científica que se llama SOCHICRI, Sociedad Chilena de la Criósfera, justamente para poder conversar y colaborar en proyectos y poder, por ejemplo, justamente impulsar estudios y ampliar la red de monitoreo que tenemos en el país. Uno de los desafíos justamente, bueno, es la falta de financiamiento justamente para los proyectos y además, por ejemplo, para poder generar especialistas en el tema. Porque lo que necesitamos, justamente, como yo les estaba explicando, tenemos una gran cantidad de glaciares, distintos tipos, necesitamos caracterizarlos, conocer cómo están, no sé, cuál es el comportamiento y la dinámica. Por lo tanto, necesitamos ampliar esta red en cantidad, o sea, más glaciares dentro de esta red y además generar monitoreos de detalle, para poder, por ejemplo, ayudar justamente a comprender estos glaciares y que puedan generarse políticas públicas asociadas a esto. Tenemos muchos desafíos en realidad y yo creo que nosotros cuando miramos este escenario, ya comprendiendo cuáles son las principales afectaciones que tienen los glaciares a nivel global, a nivel país también, comenzamos un poco esta desesperanza, yo creo, ecoansiedad como le denominan ahora, en que da la sensación que no tenemos nada más que hacer, ¿cierto? Como ciudadanos individuales, cada uno de ustedes acá presente, entonces también para ir cerrando y dejar un mensaje un poco más propositivo, me gustaría preguntarles a ambos qué acciones como sociedad y como individuos podemos hacer para proteger, bueno, la naturaleza en general, pero en este caso en particular los glaciares. Creo que lo más importante es que cada acción cuenta. Me gusta mucho una frase que dice, somos solamente una gota en el mar, pero el mar no sería nada sin esa gota. Y en este sentido, casi siempre trato de explicar que las acciones que podemos realizar se pueden dividir en tres. Yo siempre genero como un triángulo donde están las acciones individuales, las comunitarias y las gubernamentales. En las acciones individuales, obviamente, no sé, el uso eficiente de la energía y del agua, reciclar, ocupar transporte público o la bicicleta, evitar el plástico, no sé, los globos, por ejemplo,
bueno, hay varias cosas más. En las acciones comunitarias, justamente, por ejemplo, organizar este tipo de eventos, bueno, no tan grandes tal vez, pero llevar este conocimiento justamente a los colegios, a los niños, a las universidades, a los grupos. La idea es que más gente sepa sobre este tema. También generar, no sé, voluntariados, por ejemplo, para limpieza. O sea, como comunidad podemos hacer muchas cosas y gubernamentales, bueno, ya lo explicaban, el tema de las políticas públicas, generar una ley de glaciares y además, por ejemplo, generar mayor financiamiento justamente para este tipo de estudios. Alexis. Sí, bueno, Daniela dijo ya varias de esas cosas y claro, difundir, yo creo que este espacio es un espacio súper importante para conocer. No tenemos un poquito las manos atadas ante el cambio climático, ¿cierto? Por eso cada acción cuenta, que los países suscriban los convenios internacionales, que aún así bajando, que aún así deteniendo las emisiones de efecto, las emisiones de gases de efecto invernadero hoy, la inercia haría que el planeta siga calentándose un par de años. Entonces, suscribir todo eso, reciclar, reducir, reutilizar, ¿cierto? Las tres R's que todos conocemos. Entonces creo que esa es la forma de conocer, ¿cierto? Los glaciares, porque todas las acciones que hemos planteado no solamente ayudarían a los glaciares por el cambiar o mejorar el clima actual, ¿cierto? Revertir el cambio climático, sino que además tendrían impacto en todo el ecosistema. No solamente en los glaciares, sino que en todo el ecosistema. Y en los glaciares en específico, claro, son elementos que están muy distantes muchas veces de nosotros, entonces la difusión, estos espacios, lo que hace Fundación Glaciares Chilenos, lo que hacen otras fundaciones también que difunden este conocimiento, yo creo que es bastante importante porque glaciares son los articuladores principales, o no principales, sino que los primeros articuladores del sistema hidrológico usualmente, ¿cierto? El agua parte del glaciar, después se infiltra, otra se va a la atmósfera por sublimación, después pasa a agua superficial, agua subterránea, a los humedales, etcétera. Entonces, es de donde nace, es de la naciente. Entonces, el proteger o cuidar los glaciares responde a este conocimiento que también implica el movimiento de la población. Por ejemplo, la creación del Parque Glaciares de Santiago fue una lucha de años del Queremos Parque, ¿cierto? De la iniciativa Queremos Parque. Entonces, estas iniciativas que el mismo Pascualama no se hizo también por la oposición de la población. Hay Patagones sin represa, a pesar de que era la línea de transmisión, pero que era más bien paisajístico. Entonces, hemos visto cómo la articulación social protege muchas veces los paisajes, los ecosistemas y los territorios. Muy importante mencionar eso. Como fundación también recalcamos siempre estos tres como hitos. El tema de los hábitos y las acciones individuales son importantes. El hecho de que ustedes estén hoy acá también es muy relevante porque también se van a llevar a la casa aprendizajes no solo de glaciares, sino de un montón de otras iniciativas y ecosistemas que es fundamental proteger. El tema de movilizarse, como decía Alexis, la mayoría de los proyectos, la mayoría de los cambios, diría yo, a nivel socioambiental los mueve las personas, la gente y las comunidades, así que informarse y colaborar es fundamental. Y por último también exigir a las autoridades que se genere una urgencia en estos temas, por ejemplo en el tema de Queremos Tupungato, los invito también a aprender más de esa campaña. A exigir el tema de la ley de protección de glaciares y así con cuantas otras necesidades ambientales que han ido aprendiendo también en este festival. Así que la invitación está hecha para que sean también una acción, un agente de cambio ustedes mismos y la voz de los glaciares en este caso. No sé si tenemos algún espacio para algunas preguntas, si es que alguno de ustedes quiere hacer una o dos preguntas. ¿Por allá? Muchas gracias, muy amable. Sí. Hola, me sorprende la cifra de provisión de agua a partir de glaciares para la cuenca de Santiago. Se escucha decir que en el verano
estamos probablemente más que en el verano aprovisionándonos de agua desde los glaciares, más que desde la embalse, más que desde las nieves o desde las lluvias. ¿Cómo se entiende esa cifra? ¿Cómo se visualiza en el mediano plazo o más para adelante? Gracias. Sí, mira, a ver, ¿cómo funciona el sistema? Los glaciares, ¿cierto? Son muy sensibles a la temperatura, ¿cierto? Es hielo. Entonces, sube la temperatura, se derrite más hielo. Entonces, el glaciar se empieza a derretir, o los glaciares se empiezan a derretir con los cambios de temperatura, con la mayor temperatura en el verano, y este aumento sostenido de la temperatura por cambio climático hace que los glaciares vayan perdiendo superficie, por lo tanto van a tener menos superficie cada vez de entrega de agua. Por lo tanto, los glaciares, si le aplicamos más temperatura, van a entregar más agua, pero van a entregar más agua, van entregando más agua, más agua, más agua, hasta un punto específico en donde la superficie se va a hacer tan pequeña que no importa que le agreguemos temperatura, va a haber muy poco hielo que va a estar entregando agua, entonces va a ir decreciendo, lo que se llama el aporte máximo o el peak water de aporte glaciar. Entonces, se estima que algunos glaciares ya llegaron a ese punto crítico y entonces ahora sí o sí están en descenso de entrega de agua, aunque aumente la temperatura. Los glaciares más grandes, en teoría, todavía están en la curva ascendente, pero si la tendencia continúa, indudablemente van a llegar a ese pic y van a empezar a descender después. Muchas gracias. No sé si tienen alguna otra consulta como para ir cerrando. ¿Comentario? No. Súper. Los dejo muy invitados, como les decía antes, a visitar los diferentes stands de la Cofradía Ambiental, a conocer un poco también el trabajo que hace Fundación Glaciares Chilenos en proyectos de educación y divulgación. Como decía Daniela, conocer para proteger es fundamental. Y si quieren seguir aprendiendo sobre glaciares, los dejo invitados también a que se queden acá en el escenario porque pronto viene la charla del doctor Gino Casasa hablando específicamente de temas antárticos y luego de Cristian Donoso también que presenta ahí los glaciares de la Patagonia y sus cambios de manera muy dramática. Así que invitados a que se queden, aprendan y disfruten de este festival. Gracias por la invitación, siempre disponible para estos eventos. No, muchas gracias y por la participación y también el interés por estos cuerpos de hielo. También los dejo invitados a que nos sigan en la Sociedad Chilena de la Criósfera, SOCHICRI. Estamos realizando hartos procesos de divulgación apoyados también por la Fundación Glaciares Chilenos. Así que, bueno, que nos sigan y compartan lo que nosotros hagamos. Así que muchas gracias. Y cualquier pregunta posterior a este evento, no sé si Daniela, pero al menos yo voy a estar acá también por si quieren conversar. Quizás Daniela, yo creo también. Igual acá Fundación Glaciares Chilenos nos pueden visitar. Muchas gracias, que estén muy bien.